Un rostro enigmático y camaleónico, un actor que decidió buscar fortuna y aventura en Nueva York y Los Ángeles. Hoy en día reside en España, participando en producciones internacionales. Y es que la carrera actoral de Gonzalo Bouza es en sí misma una película de la cual él es el protagonista. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues feliz de estar aquí, gracias. Yo también. ¿Qué te llevó a ser actor? Uf, buena pregunta. Todo sucedió de una forma un poquito improvisada, como pasan las cosas bonitas de la vida. Yo estudiaba Derecho, yo soy licenciado en Derecho, aunque nunca he ejercido como tal. Y fíjate, siempre había tenido el deseo, el interés, ¿no? Siempre he sido muy cinéfilo desde pequeñito y me encantaba el teatro también. Y estaba estudiando de tercero de carrera de Derecho en la Complu y una compañera me dijo, oye, tengo una prueba para un grupo de teatro, ¿me acompañas? Que me da un poco de... Estoy nerviosa. Digo, claro, la acompañé. Y estando en la sala de espera, el director, que salía a buscar a las personas para que entrasen a hacer la prueba, me dice, ¿tú haces la prueba también, no? Y dije yo, no, yo que me acompañara a mi amiga. Sí, sí, tú entra. Digo, porque no he preparado nada, que voy a entrar. Tú entra. Total, corte A. Me cogieron a mí ¡Wow! y a mi amiga no. ¡Oh! ¿Y no se enfadó? No se enfadó, se quedó como, bueno, pues la vida, ¿no? Pues tengo que terminar la carrera. Y ahí, pues bueno, pues empecé a decir, oye, pues igual puedo, no sé, jugar a esto, ¿no? Y una cosa me llevó a la otra, empecé en el grupo de teatro, empecé a formarme, entonces compatibilicé lo que me quedaba de Derecho con un poco de ya la actuación y bueno, una pum, 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 corte A, aquí estamos. Ya ves, muchos años. ¿Dónde estudiaste y con quién? Porque creo que te has formado en muchos aspectos. Sí, ha sido un viaje también muy, muy diverso. Empecé con un profe, Caco Castrelo, que venía de estudiar en Coraza Ujú. y tenía un estudio súper pequeñito y muy bonito con Armando, que se llamaba Teatro Candil. Estaba en la Corredera Baja de San Pablo. Y empecé a estudiar ahí, luego una cosa me llevó a la otra, luego me fui a Rota, estudié también, ahí hice workshops, estudié luego con directores, con directoras, hacía seminarios, iba aquí voz, aquí dicción, aquí no sé cuántas, aquí cuerpo. Armando García también, en Cristina Rota, que nunca lo olvidaré, esas clases de armonización y de cuerpo que eran siempre un viaje, ¿no? Conocí gente súper bonita también en Rota. Luego estuve en Estados Unidos, por supuestísimo, HB Studio, Bob McAndrew y la maravillosa Susan Batson, con la que estuve casi 5 años formándome. Fue un viaje personal y actoral inolvidable. ¿Qué son las clases de armonización? Porque claro, en mi cabeza oigo armonía y pienso en la voz. Pues sí, era un poco, pues, qué pasa, ¿no? En el cuerpo, cuando con las emociones, con cómo está uno o una, intentar no huir de eso, sino ser capaz de verlo, conectar con esa verdad, salir de la cabeza, Ujú. estar presente. Era, insisto, inolvidable, inolvidable, Armando. Porque ¿cómo te preparas tú para un papel? ¿Tienes un método? Porque yo sé que cada actor tiene como un approach diferente para llegar a su personaje. Yo creo que dependiendo del trabajo, dependiendo del tipo de personaje, de cómo sea el proyecto, del mood que tenga, pero siempre intento atacar los personajes desde mí, desde la verdad de Gonzalo y ver qué puedo, y la imaginación, por supuesto, no necesito cargarme a alguien para hacer un personaje que ha matado, ¿sabes? Pero sí puedo encontrar el enfado, ¿no? El rencor, ¿no? Puedo imaginarme eso. Entonces, intento partir desde mí, desde la verdad, y darle lo mío a ese personaje, ¿no? Porque que es lo que lo hará único, porque cada actor y cada actriz es único y única. Entonces, intento, pues, ver cuál es la necesidad. Susan siempre hablaba del need, ¿no? De la necesidad del personaje, ¿no? Ujú. En la necesidad pueden ser millones de cosas. Tiene que ser siempre algo muy específico. Necesidad de que te vean, de que te escuchen, de que te quieran, de, de ser alguien,
dependiendo del personaje, ¿no? En necesidad de pues, infinitas necesidades. Cada personaje tiene una o varias incluso también. Ver qué objetivos hay en cada escena, con quién estás hablando, qué personaje tienes enfrente, ¿no? O sea, afortunadamente yo creo que no hay una forma, hay millones y todas son válidas y a ti te ayuda a llegar a esa verdad. Ujú. Y cuando Gonzalo llega a un rodaje, ¿cuándo dejas de ser Gonzalo y eres el personaje? ¿Cómo te metes? Porque creo que también es muy diferente, ¿no? Cuando tienes un rodaje en tu ciudad a cuando estás aislado completamente y estás de viaje, ¿no? Como que veo difícil el hacer on and off, ¿no? Y también a la inversa, hacer off de cuando sales del personaje a tu vida real, ¿no? Y que no te lleves esas emociones, esa carga, ese personaje, ¿no? Sí, insisto, otra vez, depende un poco del proyecto, del personaje, de lo que conlleve. Pero yo me acuerdo en Nueva York que estaba con Susan haciendo un Picasso que yo me puse a pintar como un poseso y me iba a la calle a vender los cuadros. Ah, sí. Luego los curiosos que querían comprarme los cuadros y yo no los quería vender. Ah, sí. Entonces me valía como experiencia de llevar tu trabajo y ponerlo fuera, ¿no? Y que la gente lo quisiera o no comprar, ¿no? Un poco lo mismo. El on and off ese que dices del personaje depende un poco de la intensidad que requiera el trabajo, la escena. No, ya no solamente el personaje o el proyecto, sino el día. Porque a lo mejor hay un día en el que tú ruedas una cosa que es una acción y que es más de, bueno, pues ponerte en la acción y tal, pero hay otros días que a lo mejor la escena es más... necesita pues eso, zambullirse más en las emociones y en la concentración. Yo suelo estar muy concentrado. Por ejemplo, una cosa que estoy haciendo últimamente que me viene muy bien, el teléfono, si llego al set, al Basecamp, a las 6 de la mañana, yo el teléfono lo pongo en modo de avión y lo dejo en mi tráiler o en mi camerino, donde sea. Y luego al final del día cojo y leo, o abro, quito el modo avión, lo que sea, pero intento estar concentrado. Intento disfrutar a mis compañeros, mis compañeras, del equipo técnico también. Intento ser Gonzalo, pero a la vez, cuando toca concentrarse, siempre respetando el espacio de todo el mundo, concentrarme en lo que a mí me toca, ¿no? ¿Alguna vez te ha invadido tanto una emoción que has tenido que poner en set que te has ido con esa misma sensación a casa y te ha costado como sacar Sí. eso de tu cuerpo, de tu mente? Claro. Sí. Es muy importante cuidarse además, ¿no? Para no llevarte esto... Pero cuando te zambulles hay que saber, tocas determinadas teclas, es muy importante saber luego separarte, ¿no? Además, dependiendo, insisto, del trabajo, de la escena, del proyecto, si es una escena en la que has trabajado cosas que a ti te afectan a nivel personal, porque conectas de alguna forma con eso, es importante saber separar, ¿no? Y no, pues esto es el trabajo, y esto es un personaje, y luego, pues, esto es Gonzalo, ¿no? Ya ves. Sí, me ha pasado. Sí, ¿no? Que te llevas el mal rollo. Me imagino que será más con las sensaciones negativas que positivas, ¿no? Bueno, de todo. Picasso, por ejemplo, otra vez vuelvo a él, en Nueva York me dio muchísimo disfrute, ¿sabes? Y mucha locura. Hombre, irte a vender cuadros. Pero me acuerdo... Quiero ver cómo son tus cuadros, ¿eh? Bueno, pues sigo pintando, ¿eh? Sí. Fíjate, ahora estoy precisamente haciendo un cuadro para un amigo mío que se ha comprado una casa, es un retrato suyo. ¿Sí? Y... ¿Estilo picasiano? Estilo picasiano. Ajá. Bueno, a ver, yo no me voy a comparar con el arte que tenía Picasso, ¿no? Pero sí va por ahí, ¿no? O sea, pues eso, un poco, entre comillas, cubista, tal. Y con Picasso disfruté muchísimo. Pero también era cierto que mis amigos me decían, joder, estás un poquito intenso además. Y yo me daba cuenta y decía, hostia, Gon, se para. ¿Sabes? Ya has salido del estudio. Intenta... Pero sí, es importante separar, es crucial, ¿no? Ahora vengo de hacer un personaje precisamente bueno, pues yo no quiero juzgar a los personajes porque si no, no lo entiendo, pero es un personaje que actúa de una forma muy dura y no puedo llevarme eso a mi vida personal, obviamente, ¿no? No puedo llevarlo a la vida al día a día.
Claro, porque esa es otra, cuando a ti te llega el personaje y te lo lees y lo analizas psicológicamente, como, claro, no lo quieres juzgar, pero me imagino que para sacar conclusiones tendrás que juzgarlo un poco, ¿no? Intento no juzgarlo, intento ver por qué hace lo que hace. Siempre, siempre, Porque si eres un aunque sea. asesino en serie... Claro, pero es que igual es asesino en serie sin justificarlo, pero yo tengo que saber de dónde viene y por qué hace eso, ¿no? Ujú, El sufrimiento, la herida que puede llegar a tener X personaje, ¿no? E insisto, eso no justifica sus actos. claro. Pero yo como actor no me doy ese permiso para juzgar, sino entender. Claro, cuando quieres entender si te queda algún aspecto de lo personal que no entiendes, que hablas con el guionista o director para entender esos aspectos mejor. Chavarri, hice un curso hace millones de años con él, con Jaime Chavarri, el que adoro, que hablaba, era un curso de directores y actores. Ujú. Los actores hacíamos escenas y luego pasaban a ser directores y al revés. Los directores y directoras pasaban a ser actores y actrices y nosotros dirigíamos. Y hay una cosa que nunca me olvidaré que dijo, que era como, el director es el suelo del actor o de la actriz, es el suelo por donde anda, por donde camina, por donde pisa. Si tú no tienes suelo, te caes. Entonces es muy importante esa comunicación con dirección, por supuesto. Y a veces, claro, necesitas entender y con lo mismo con los y las guionistas, ¿no? Claro. Tú te desglosas tus aspectos. Sí, 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 por En plan, supuesto. con un papelito te Yo hago un dices, yo voy a trabajo hacer de esto, tal. mesa brutal, brutal, brutal. Mis guiones están todos escritos por todos lados, aparte tengo mi bloc de notas, por supuesto. Eh, Mira, el maravilloso Paco Cabezas, al que admiro y adoro, que trabajé con él en La Nena y también dirigía en Walking Dead, eh, va con un libreto así. Y es el guión, pero tiene todos sus apuntes, todo, y es alucinante. Y es como, yo nunca tuve el privilegio de, obviamente, de estar en ese libro porque es suyo, pero dices, wow, es que todo ese trabajo, obviamente, lo tienes claro. Tú vas Claro. al set y sabes lo que quieres hacer. Luego hay que estar abierto, creo, porque en el set pasan cosas siempre, mm, y hay que saber verlas y adaptarlas y recogerlas. Pero si no hay preparación, Ya. todo vale y tampoco creo que sea eso. Con lo que acabas de decir me lleva un poco a... hay mucha diferencia entre un director que deja que fluya un poquito más el texto, las situaciones en set o alguien que quiere que se cumpla lo planificado y lo escrito. Pues creo que las dos cosas son válidas. Es un poco como lo que te decía del método actoral, ¿no? Cada cual pues tiene su forma de llegar. Ya está, Ujú. todas son válidas. Si llegas, y esto es un poco igual. Hay personas que te dicen, no, quiero la coma aquí y justo cuando en este momento quiero ver que el personaje se emociona. Ujú. Me gustan las dos. He trabajado con directores que me decían, mira, aquí pasa esto. Improvisa. No hay texto. Vi lo que... Y hay gente que dice, no, es que esto... Entonces, bueno, creo que todas las opciones son válidas mientras funcione. Ujú. Cuando te ofrecen un papel, ¿tú sabes cuáles van a ser tus compañeros de reparto? ¿O eso es la sorpresa y te llega la lectura? Pues ha habido de todo también. Ha habido de todo. De hecho, en Walking Dead me llevé sorpresas muy bonitas. No sabía exactamente quiénes iban a ser mis compis y fue una gozada. En la propia lectura darte cuenta de quién tienes alrededor, ¿no? Vamos, un viajazo y un privilegio, ¿no? Pero al fin y al cabo, tus compañeros y compañeras, sean quien sean, están ahí. Por lo tanto, tú tienes que estar abierto y abierta. Y entonces, eh, ese es el viaje, también descubrir al otro y a la otra, ¿no? Ujú. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos laborales en España? Pues fíjate, aparte de este grupo de teatro que bueno, era muy amateur, pero me sirvió mucho para empezar a entender el trabajo. Hospital Central. ¡Wow! Hospital Central. ¿Quién no ha visto Hospital Central? Hospital Central, allá por el Pleistoceno. En la época que estaba Pablo Carbonell y todo eso.
Fíjate, yo creo que antes de eso todavía, ¿eh? Antes de eso. Es Sí, que duró muchísimos años esa claro. serie, Además, me acuerdo que era un personaje muy, muy gracioso porque como que llevaba a una persona al hospital, a un médico que era nuevo, que llegaba nuevo a trabajar, y yo le dejaba porque, bueno, había perdido el transporte ¿Ah, sí? y le hacía el favor yo de acercarle al hospital, ¿vale? Y cuando se bajaba a por la maleta, para cogerla del maletero, yo salía pitando y me llevaba su maleta. Oh, wow. O sea, que Ese era tu personaje. el personaje que hice para televisión. Muy, muy divertido. ¿Y qué es lo que te llevó a viajar a Nueva York y quedarte allí? Porque al final, no sé, lo veo como muy complejo, ¿no? Entrar en un universo más... No sé, es que para mí Estados Unidos es como otro universo, como que todo funciona diferente, ¿no? Que en España me parece a mí un poco. Pues fíjate, a mí me pasaba, erróneamente, una cosa que nos pasa mucho a los europeos y europeas, que tenía esta cosa como Estados Unidos, que están... no me interesa, estoy bien en Europa. Y bueno, mi pareja de aquel entonces, Laura, tenía una beca en Nueva York Ujú. y me fui a visitarla. Y tenía claro, eso sí, que si me iba a Nueva York a visitar a mi pareja, no me iba a ir de compras. Iba a explorar, ya que estoy aquí, pues exploro un poco y, bueno, me informo, pues, ver un poco la profesión, cómo funciona, cómo... Y dije, venga, va, me voy a visitarla. Y llegué allí y me enamoré al toque de la ciudad y me di cuenta de cómo a veces, mm, digamos que damos por hecho algo que es que si tú no lo compruebas, mm, no vas a tener tu propia opinión formada. Y a mí me pasó eso con Nueva York, con Ujú. Estados Unidos. Yo en Nueva York me enamoré, insisto, al toque Pero de la ciudad. de la ciudad y de la gente. Porque allí hay gente de todo el mundo, de todas las culturas, da igual de donde seas. Nadie se fija en realidad en eso, en de dónde eres o incluso qué idioma hablas. Yo no hablaba ni papa de inglés. O sea, yo hablaba el colegio de aquí, el del instituto, ¿no? O sea, nada. De nada. Y con acentaco. Y con acentaco. Entonces, yo me acuerdo al principio de cuando me buscaba, claro, que me fui, dije, voy a formarme, voy a... Y es que era imposible. Era imposible. Todo el mundo me decía, sorry. Y yo, perdón. O sea, era incapaz y tenía que ir, como no podía tener una conversación telefónica, tenía que ir in situ a pedir información y que me la dieran Claro. sobre los cursos y en ese caso, pues ¿no? Apuntarme a la escuela. Y me ponía súper nervioso, me era como, wow. Claro, joder, es un idioma nuevo, una cultura diferente, ¿no? Pues somos muy distintos. Puede parecer que esta cosa occidental, capitalista, somos muy diferentes. Pero es cierto que para mí Nueva York es un país, En sí. per se. Sí, Claro, para mí Nueva York es un país, o sea, no es Estados Unidos, es cierto, no es claro. comparable con otros sitios de Estados Unidos, que luego el tiempo me llevó a ir a muchísimos sitios y me di cuenta de eso, ¿no? Que mucha diferencia. Hombre, la Yo- diversidad cultural, ¿no? sí, o sea, para mí Nueva York, a mí lo que me gusta de Nueva York es la gente. Ujú. Esta cosa de da igual, nadie te juzga, o sea, da igual de dónde seas, cómo vistas, como si vas en pelotas por la calle. A mí esta cosa de libertad, a mí me dio una sensación de libertad, como para mí, creo que lo que me motivó a quedarme era como una oportunidad de, como nadie me conoce y a nadie le importa una mierda, que eso tiene una parte muy fea, obviamente, Ya, porque todo el mundo va a lo suyo, claro. pero a la vez te dejan en paz y puedes hacer lo que quieras mientras no molestes, no hagas daño a nadie, ¿no? Pero era esta cosa del renacimiento, era como, voy a crear otro Gonzalo, voy Ajá. a ver si las inseguridades, que tenía muchísimas, como las sigo teniendo ahora, por supuesto, ¿no? Pero eh, era darte una oportunidad nueva en un sitio diferente, era como un renacimiento de alguna forma, ¿no? Ujú. Fue muy bonito. ¿Y cómo empezaste y qué empezaste a hacer? Porque me imagino que querrías ser actor, pero el inglés te limitaría un poco o no te limitó nada.
yo me fui, como te decía, con una visa de turista a ver a mi chica. Me enamoré al toque de la ciudad y decidí volver. Ujú. Cuando volví me saqué una visa, tacatá, todo esto lo que conlleva, y empecé a formar, pues he hecho HB Studio, Bob McAndrew, y cuando conocí a Susan ya me quedé allí definitivamente, porque con Susan fue un viaje, un aprendizaje inolvidable. Así Ujú. empecé, así, y luego pues eso, ¿Cómo llegaste a Susan? pues es una historia curiosa porque con esta chica con la que fui, a la que fui a visitar, mi pareja, eh, claro, yo llegué nuevo, empezamos a andar, 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 andar. Y era pleno invierno, hacía un frío. Y yo no sé qué me pasó, que me empezó a doler el pie derecho, pero, o sea, que no podía ni moverlo. O sea, de hecho, ya, llamé al seguro, por favor, vino un médico a verme a casa, mejor reposo, Ajá. no sé qué, puede ser un nervio pinzado, tú a saber, ¿no? Y yo estaba, pues eso, imagínate, llegas a Nueva York de vacaciones a ver a tu pareja, deseando explorar y y estás obligada a estar encerrado en casa. Muy bien, Vale, fue divertido. como de maravilloso. Y a los 3 o 4 días de estar ya en casa, que me subía por las paredes, dije, mira, vete a dar una vuelta, haz algo. Y me fui a Times Square, que estaba al lado de donde vivíamos nosotros en aquella época, en la 53 con la 9, Hell's Kitchen se llama, esa zona, ¿no? Y me fui a andar y acabé en Times Square, como te digo, y una chica me para, iba fumando yo, un piti, que por entonces fumaba, me dice, oye, ¿te gustaría dejar de fumar? Y yo digo, sí. Digo, no, es que estoy haciendo fotos a personas que fuman, pero que les gustaría dejar de fumar, y luego las pongo en la pantalla esta de aquí de tal, no sé qué, una pantalla gigantesca en Times Square. Y dice, ¿te importaría si te hago una foto y la pongo? Digo, vale, tú fíjate. Eh, Total, hace la foto, la pone, no sé qué. Y empezamos a hablar. Y me cuenta, ¿qué haces aquí? Y tal. Digo, "Pues soy actor, he venido a ver a mi chica". Y dice, yo soy actriz también. Y ¿conoces a Susan? Y yo, ¿eh? Sí, Susan Batson. Y yo, no, mi ignorancia. No, es que está aquí al lado del estudio, deberías de ir a verla. Y yo, ¿y esto qué dices? ¿Por qué no? Y me fui al estudio que estaba literalmente a 2 calles y ahí empezó todo. Además, curioso porque Susan, que para mí es como Michael Jordan, Ajá. en cuanto a que o sea, es de otro mundo, ¿no? Está tocada por los astros. Y me acuerdo que ella daba una clase, que luego pasado el tiempo le daban a otros profesores, pero no la daba a ella. O sea, yo tuve la fortuna Sí. de que me diera clase de esa asignatura, que era el Extra Actor, que era Ujú. como el gimnasio de los actores, que fue pues amor a primera vista. O sea, fue llegar, preguntar, intentar, oye, ¿tenéis clases? Justo empieza una clase ahora. Además no necesitas ni siquiera estar inscrito en la escuela, pagas $50 y la haces. Ah, mira. Y yo dije, pues venga. Y La inmediatez de Nueva York, ¿no? así fue, así fue. Y me enamoré. Bueno, luego ya empecé a investigar, obviamente, quién es esta mujer y dije, anda. Y ahí hablabas, todavía no Nada, nada, hablabas no bien hablaba inglés. nada, que va, no hablaba nada. Y de hecho, una cosa que me gustaba mucho de Susan, porque era es una escuela a la que muchísima gente de fuera de Estados Unidos va. Ujú. Había gente de Alemania, de Japón, de Francia, de Italia. O sea, había gente de todo el mundo. Y ella ponía mucho hincapié en que si tú no dominabas bien el inglés, que trabajaras en tu idioma. Ajá. Y es curioso, porque si se trabaja de verdad y hay algo ahí real, el idioma, por supuesto que es importante, porque al final nos comunicamos con palabras, con un lenguaje, pero el núcleo, la base de lo que estabas diciendo, lo que estaba sucediendo, se entendía perfectamente. Yo decía, ella siempre habla del lenguaje universal, ¿no? Ajá. Esta cosa yo decía. Entonces, ella Que es más decía, físico. o emocional, físico, sí, claro, sí, lo que te da tú, a veces, la energía, ¿no?
Porque a nivel cultural me imagino que sería complicado, ¿no? Con un japonés, porque es, ¿no? Otro approach de Claro, sentimientos, claro. son más fríos, ¿no? Están más Sí, educados sí, sí, sí. La en... cultura, ¿no? Tiene una educación que no deben demostrar tanto sus emociones, ¿no? Pero es curioso, porque hay algo que queda ahí que tú, sin entender lo que está pasando literalmente, hay algo que dices que te queda ese pozo, ¿no? Y era, claro, porque tienes dos opciones. Centrarte en un idioma que no conoces y que vas a estar, va a ser un obstáculo. que te Va a ser limitas. un obstáculo. Sin embargo, si tú te sientes libre de poder y no juzgado o juzgada de que vas a poder, nadie te va a decir, joder, es que no hablas inglés, aquí estás en Nueva York, tienes que hablar en inglés. Pues, pues oh, Y ella te daba las directrices en inglés y tú hablabas en tu claro, idioma y ya más o está. menos, entendías más o menos tal, y tú lo hacías. Ajá, qué curioso. Y luego había monólogos que eran en inglés, que tú pues aprendías como podías y luego pues te salía, y lo que no pues te salía en castellano, en mi caso, ¿no? Luego, por supuesto, con el paso del tiempo aprendes el idioma, empiezas a trabajar en el idioma y es diferente, pero que no debe ser lo único. Sí, que no debe, si tienes la ilusión, no debe de limitarte Eso esa es, sí. opción, ¿no? Yo ya te digo, no hablaban al principio ni papa. ¿Y fue fácil encontrar a gente? ¿Representante te refieres? Sí. No, nada fácil porque hay muchísima competitividad, pero es cierto que a la vez hay muchas posibilidades. Sí. Entonces, cuando empecé a mejorar mi idioma, empezaron a surgir posibilidades. Y pues eso, fue en una clase precisamente de Susan donde conocí a mi primera agent, ¿no? Que se dice allí, Sí. que fue la persona que me sponsorizó para poder hacer mi visa. Laboral, ¿no? Que es lo que te permite trabajar con con tu número de la seguridad social, pues eso, legalmente. Tú tienes una visa que te permite trabajar solamente como actor o como actriz. Ujú. En este caso te vio en la escuela, me imagino que actuando, pero sé que se manda un videobook como aquí para que te cojan. Sí, sí, claro. Sí. ¿Y es fácil vivir en Nueva York o tenías que hacer side hustles? Malabares. Sí, ¿no? Fíjate, el último año que viví en Nueva York, que fue el año 2015, Sí. pagaba por una habitación $1.750. Joder. Pisito. Sí, te tocaba hacer un poco de todo y buscarte la vida y sobrevivir. Y por supuesto, la ayuda de mi madre, vamos. Te han apoyado a tope. Sí, sin ella no hubiera podido. Sobre todo en esa época que arrancaba, su ayuda fue esencial. Yo hacía lo que podía, pero claro, es que pagando esos dinerales de casa. Y encima compartiendo. ¿Cuántos Por erais? supuesto, éramos, bueno, a ver, pues pasamos, además eso pasa mucho en Nueva York, que vas de un apartamento a otro demasiado, con demasiada frecuencia. Uf, eso es mucha Entonces eso, inestabilidad, ¿eh? muchísima inestabilidad, muchísima. Pero al final conseguí encontrar un hueco en Brooklyn con dos personas maravillosas, Nick y Adrian, de allí, de Nueva York, ambos, lo cual me vino muy bien para mi inglés, Claro. porque muchos españoles, españolas, Magic English, Magic Magic English. English. Pues claro, normal, te vas a lo seguro, donde vas a estar más cómodo, ¿no? Y dices, bueno, un españolito, para que cuando llegue a casa le pueda reír un poco, ¿no? Y hablar un poco. Y yo decidí que no, que mejor era, pues eso, intentar aprender. Muy bien, hiciste muy bien. Y ahí ya me hice el hueco en esa casa, son amigos a día de hoy con los que hablo mucho. Y lo pienso ahora, digo, madre mía, qué de viaje, pero pasé por apartamentos, pasé por situaciones de todos los colores. ¿Has pasado hambre en algún momento? No hambre, pero de comer pasta, arroz, pasta, arroz, pasta, arroz, Sí, ¿no? por supuesto. Y claro, ahí también se hacen muchos contactos, bueno, en cualquier país, en eventos sociales. ¿Qué haces cuando vas pillado de pasta? Bueno, pues a mí me pasaba en Nueva York, sobre todo al principio, que me daba. Sí, lo reconozco, me provocaba mucho desazón y no poder disfrutar de las cosas que yo quería disfrutar de la ciudad porque no podía. Ya.
Y además muchos amigos, amigas que ya llevaban un tiempo allí o eran de allí, pues hacían esos planes. Entonces yo me unía cuando podía. Pues después de cenar, se iban a cenar a no sé dónde, pues yo iba después de la cena. Cenaba en casa, arroz Stewart, y luego me sumaba a la copa. Y en lugar de tomarme una copa, me tomaba una cerveza. Si es que tampoco... Pero es cierto que los movimientos luego de conocer gente del mundillo o de las artes, según en qué momento, era muy sencillo. Ajá, Es curioso porque no dependía tanto del dinero. claro. Yo me acuerdo una amiga que me llevó, cuando estaba preparando lo de Picasso, me dice, te voy a llevar a un sitio. Y me llevó a un sitio ahí a tomar por saco, en una zona industrial que yo no conocía por aquel entonces. Y me meto en una nave. Y digo, ¿esto qué es? Es una sorpresa, tal. Y había cuadros de Picasso. Ajá. Y yo digo, aquí en una nave, ¿sabes? Este políngano industrial. Y yo decía, esto es Nueva York, tío. O sea, estás aquí, en mitad de la nada, estos cuadros aquí. O sea, tenía esa cosa de que a mí Nueva York me gustaba mucho también esta cosa de que podías todo el rato improvisar, cosa que no se puede hacer en Los Ángeles. Em, que tú ibas a la calle, tú no sabías qué hostias te iba a pasar. Ujú. O dónde ibas a acabar, a quién ibas a conocer. Claro, yo como estaba solo y completamente abierto, que eso es lo bueno de viajar solo cuando haces esas cosas, ¿no? Estás todo el rato abierto o abierta, ¿no? Y me acuerdo de, pues eso, irte a leer tu libro por la mañana, tomarte el café a no sé dónde y conocer a X, Y o Z y acabar con X, Y o Z que te llevaba a no sé dónde, que no es que yo soy bailarín, entonces vamos a ver un show de un amigo, vente que te invito, que tenemos entrada, no sé qué. Y Nueva York era eso. Entonces era siempre conocer gente de todos los colores, de todos los tipos, de todas las culturas, de todos los intereses, que es que eso era muy rico. ¿Hay circuitos solo en lengua española en Nueva York de obras? Sí, sí los hay. Está el repertorio español, la sala IATI también hace cosas en castellano, pero yo siempre quise mezclarme, ¿sabes? No, mi objetivo era abrirme, porque para hacer teatro en español pues lo hubiera hecho aquí también. Claro, totalmente. Hice cosas en español, hice muchísimas lecturas dramatizadas, me acuerdo, en el repertorio, pero nunca llegué a hacer una obra de teatro en el repertorio. Sí en IATI, con Julián Mesri, un director argentino, y con María Cuartero, una actriz española que sigue estando allí todavía. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Pero a la vez quería hacer otras cosas. Y claro, ya empecé a poner las pilas con el inglés y pues una cosa llevó a la otra, básicamente. ¿Cómo de importante es quién eres, cuánto dinero tienes, con quién te mueves en Estados Unidos? Porque desde la perspectiva exterior, desde España, da la sensación como que es muy importante. Igual no es tan importante en Nueva York como en Los Ángeles, que es más de aparentar, o son prejuicios que tenemos la gente que no hemos vivido allí. Va un poquito por ahí, ¿eh? Hombre, es cierto, insisto, lo que te decía antes, que en Nueva York es todo tan caro que si no tienes los recursos es muy complicado hacer según qué cosas y eso te limita. Te limita pues, a conocer gente, a moverte en ciertos círculos, pero Nueva York es más, curiosamente, es más accesible, más... Pueden pasar más cosas que en Los Ángeles, porque en Los Ángeles, como todo es en coche, Ya, todo no te es... relacionas con todo nadie. eso, bueno, No hay aquí, casualidades. Lo de claro, ahí me encontré en la panadería con no sé es quién. muy, muy complicado, es muy complicado. Puede pasarte que te encuentres a gente que tal, pero yo tampoco yo nunca jamás me acerco a nadie que digo, oye, soy tal, amo tu trabajo, pues igual no, si están en su vida privada procuro no invadir, ¿no? Pero sí, Nueva York es mucho más real. Sí. Me da la sensación que Los Ángeles. Los Ángeles es más de... De hecho, en Estados Unidos se dice que los artistas, específicamente hablan de los actores, dicen los actores se hacen en Nueva York y se venden en Los Ángeles. Ajá, Es una cosa que se dice allí. Yo conecto mucho más con Nueva York que con Los Ángeles. ya. Nueva York me parece más rudo, Más difícil, más ¿no? difícil, más crudo, pero más real.
Los Ángeles es cierto que tiene una maravilla, pues eso, que es toda la geografía, ¿no? Esta cosa de estar cerca del mar, de la naturaleza, de hay clima, es mucho más benevolente porque es que lo de Nueva York, tanto el frío del invierno como el calor del verano, hostias, Ya, duro, ¿no? se hace un poquito cuesta arriba a veces, pero sí, sí que es cierto que es un poco así, ¿eh? Nueva York es más Europa, Ujú. ¿no? La forma de vida, pues andas, conoces a alguien o te das un paseo. Yo en Nueva York andaba muchísimo. A mí en Los Ángeles me pararon un día, me paró la policía porque iba andando Ah, sí. en Los Ángeles. Dijo, este tío tan raro que hace caminando. Claro. ¿Y tú tengo piernas? Y de hecho, me acuerdo que recién llegaba, llevaría como un año o algo así en Los Ángeles de Nueva York y tenía el ID, el DNI, era de Nueva York. Entonces me pidieron ID y tal. Sí, sí, toma. Ah, de Nueva York. Y yo, sí, vengo de allí, pero soy español, tal. Ah, no, es que allí andáis, me decía. Y yo, sí, sí, allí andamos. Digo, a ti te vendría bien también un poquito de mover, ¿sabes? Porque es que... Sí, sí, yo... Es cierto que en Los Ángeles tengo amigos, amigas que son familia, gente que adoro, pero me quedo como lugar, me quedo con Nueva York. ¿Y los castings llegan a través de tu agente o también hay algún sitio donde te puedas enterar que sean abiertos a cualquier persona que quiera ir a la convocatoria? Eh, con agente y repre, o sea, eso es lo primordial. Sí. Y luego hay páginas en las que todo el mundo está apuntado. Actors Access, en el caso de Los Ángeles, LA Casting, Casting Networks. Tienes como plataformas en las que tú tienes tu perfil con todas tus fotos, con tu información, con tu videobook, reel, le llaman allí, y aparecen proyectos y los personajes, y tú dices, ah, mira, este personaje podría cuadrar. Entonces tú, se llama el self-submission, que se dice, Ajá. ¿no? Que tú te envías a ti mismo, te propones para ese personaje, para ese proyecto. Yo empecé así, claro. Cuando no tenía repre al principio era así. Y funciona. Y funciona. Te ven, por lo menos Es te ven. cierto que no, los castings tochos, digamos, no salen ahí. Claro. Los Sí, ya me personajes, imagino. los personajes, o sea, el lobo de Wall Street no busca a los actores ahí normalmente. Sí que es cierto que esa misma plataforma tiene otro breakdown que llaman ellos otro servicio que solamente le llega a los representantes. Vale. Y los actores de forma pública no tienen acceso a ese documento. Ujú. ¿Y cómo funciona un casting? Tú llegas ahí y te dicen a las 11, Gonzalo. Bueno, ahí funciona mucho lo de la puntualidad es una cosa que yo aprendí allí a rajatabla, a base de hostias. Porque me acuerdo que el primer casting que hice, o el segundo, todo claro, si fuera, bueno, llegué, lo típico que llegas justo y llegas un minuto tarde. Pues no me dejaron entrar. Mira. A mí eso me puso en mi sitio, digamos, porque al final es una forma de autosabotaje. Cuando vas a una cosa que te importa y te interesa y llegas justo, no llegas en tiempo, creo que es una forma de autosabotaje. Susan decía eso. Sí, pues en Porque parte si tiene tú razón. quieres hacer algo y no le haces ese valor, pues ¿para qué coño quieres hacerlo? Si no, en Claro. realidad igual no te importa tanto, ¿no? Entonces, eso es una cosa que desde entonces lo tengo grabado a fuego. Yo sí tengo allí lo de la puntualidad. Si es a las 11:12, tú a las 11:12 estás lista de papeles para, si te necesitan, estás ahí. O sea, lo de la puntualidad es una cosa que amo de allí. ¿Y qué pasas? La lectura o el texto y ya está. Sí, No te conocen ni nada, es algo rapidito, ¿no? sí. Pum, pum, pum. Claro, así funcionan. Rápido, pa. ¿Qué les interesa? Pues hay un callback y te vuelven a ver. Es cierto que yo viví esa parte de los castings presenciales, pero en aquella época, te hablo del año 2011-12, ya había los famosos self-tapes, Ajá, que se han puesto muy de moda después del COVID, sí, y durante el COVID, por razones obvias, claro. pero ya existía eso, ¿eh? Yo ya hacía self-tapes en Nueva York, año 2012. Qué cómodo. Tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida. Ya. ¿Qué es lo que te lleva a Los Ángeles? Pues huir del frío. Ah, vale.
Huir del frío y también que un repre lo conocí, nos conocimos en Nueva York y me dijo, oye, vente a Los Ángeles a hacerte un pilot season. Pilot season ya no es tan así, pero antes era como que enero, febrero se hacían los pilotos Sí, de los estudios para elegir qué series se iba a comprar y a producir. vale. Y entonces, normalmente en esas épocas de enero y febrero había millones de castings, muchos proyectos, muchas posibilidades. Y me dijo, oye, vente a hacer el pilot season a Los Ángeles conmigo. Dije, y yo estaba ya un poquito, yo llevaba ya en Nueva York 6 años. Y era como, "Uf, no me vendría mal un cambio. Y estoy harto del frío, Venga, va. Y me fui, pues eso, venga, voy 2 meses a probar. No cuajó con este representante, pero de alguna forma me quedé ya en Los Ángeles. O sea, me llevó a estar allí, en Los Ángeles. Pues fíjate, otros 5 años fueron. ¿Cómo fue tu carrera allí? Muy distinta. Era mucho más tiempo solo, mucho más tiempo en casa. Era una maravilla irte a hacer un casting y darte un baño en el mar. Muchas veces decías, a ver, son las 6, ok. Uf. Miraba el Google Maps, 1 hora y media para llegar a mi casa. Entonces decía, pero si son 8 kilómetros. Bueno, pues nada, me voy a dar un baño a la playa, ¿vale? Entonces, en lugar de irme ahora y comerme esa 1 hora y media de tráfico, me daba ese baño en el mar, cenaba por ahí y me volvía a casa cuando ya había bajado un poco el tráfico y tardaba media hora. O sea, es otra forma de vida completamente. Insisto, tengo amigos y amigas que adoro, que quiero, que echo de menos, que estoy deseando visitarles. Ayer hablaba justo con un amigo de Los Ángeles, que es de allí, y le decía, joder, echo de menos estar en Stories Coffee, que era una cafetería de mi barrio, que estaban ahí todo. Además era curiosísimo porque veías a todo el mundo con su ordenador y todo el mundo tenía un guión. Ah, sí. Pero claro, unos eran actores, otros eran guionistas, otro era el director, o la persona de vestuario, o de maquillaje. O sea, era curioso, incluso hasta aburrido. Ya. Porque si bien en Nueva York yo conocía gente hiperdiversa, en Los Ángeles era todo el rato gente de la industria. Ya Por ves. un lado está muy bien, pero por otro lado es como, quiero olvidarme un rato de esto, Sí. porque hay que nutrir. O sea, los artistas se nutren de la vida, de lo que pasa, ¿no? en la vida. No puede ser esta cosa de obsesionarse, ¿no? Me acuerdo de una directora de casting en LA que decía eso, decía, me da pavor cuando veo a los actores y actrices solo obsesionados con el trabajo y no tienen una vida personal Ajá. que enriquece al artista, ¿no? O Claro. sea, tienes que enriquecer, tienes que nutrir, como sea, lo que a ti te guste, no sé, viajando o no viajando, sea lo que sea. Y en Los Ángeles era eso, que era curioso porque era todo el mundo se dedicaba a la industria prácticamente. Ya ves. Entonces, claro, Sí. Hay muchas diferencias entre la industria hollywoodiense o americana con la española. cada vez menos. Siempre lo digo, yo creo que el talento aquí y el conocimiento y la experiencia no tenemos nada que envidiar a la gente de Estados Unidos. Sí que es cierto que hay cosas que igual molarían que estuvieran más regladas. Los sindicatos, Los ¿no? sindicatos, yo soy el sindicato de SAG-AFTRA, por ejemplo, que es una maravilla. Y no solamente el mío, el de dirección, el de guionistas, fíjate las huelgas que hubieron Sí. con lo de la IA y muchas más códigos de derechos y imagen y tal. Y luego de Union para, ¿no? De Union para los peluqueros y maquilladores. Y H también, que son los técnicos y Sí. técnicas. Yo creo que nos hace falta eso, ¿verdad? Yo creo que aquí hace falta eso también. Sí que es cierto que está la unión de actores, por supuestísimo, ¿no? Pero solo yo creo que tenéis los actores y los eléctricos. los eléctricos también tienen aquí en España un sindicato muy fuerte. Sí. Pero falta creo que sea más reglado, ¿no? Y que se cumplan esos mínimos siempre. Ujú. Siempre. Sí. De hecho, mira, no tengo el teléfono aquí, pero te podría enseñar un email que me llegó ayer que me ponía:
Do not work police. Es decir, no trabajes con, ¿vale? No trabajes con esta gente. Y te ponía dos proyectos que se están rodando o se van a rodar ahora en Sí. Estados Unidos que no cumplen esos mínimos. Ajá. Entonces, si tú, siendo del sindicato, te llaman para ese trabajo y vas a trabajar en ese proyecto, tú recibes una penalización Del del sindicato. sindicato, Vale. que puede ser suspenderte X meses y no puedes hacer proyectos que sean SAG-AFTRA. ¿Por qué? Porque te estás tirando piedras contra tu propio tejado. O sea, Claro. tú puedes trabajar en eso, pero es malo para la profesión, es malo para el gremio. ¿Y te Eso, explicaban el por qué? claro, porque no cumple los requisitos mínimos de SAG-AFTRA. Ajá. Que pueden ser dinero, horas. Dinero, horas, cuidados, X, Y, Z. Y esto, insisto, no solo debería ser para los actores, para todos y todas las profesionales de la industria. ¿Y se señala a individuos con nombre propio o es más No se señala a la productora. a la productora? Vale. Esta productora no cumple estos mínimos, por lo tanto, si eres SAG-AFTRA y trabajas, allá tú puedes hacerlo, eres libre. Pero luego, ¿Cómo es un día de rodaje en LA? Sunny LA. pues mira, mi primera recogida en casa fue a las 3:30 de la mañana. Ah, muy buen horario para El empezar. primer proyecto que hice en LA a las 3:30 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Bueno, era de noche, claro. Porque tenías que irte a 2 horas de coche a rodar en el desierto de no sé qué y decías, wow. Pero me mola, me acuerdo, lo primero que me llamó la atención, curiosamente, era el catering. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por qué? porque había absolutamente de todo. Veganos, Claro, lactosa. claro, una cosa que allí ya es una cosa que lleva años normalizada, pues eso, productos veganos, ¿no? Y las alergias y las intolerancias. Era todo como... Bueno, es que si no te denuncian, ¿no? Sí, sí, se Básicamente. te puede caer el pelo, de hecho, vamos, sí, sí. Te pasa algo, ¿no? Tienes una alergia y te pasa algo, es una movida, ¿no? Como que hay muchísimo cuidado. Y había de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y había una cosa que me encantaba, que había varias empresas ¿Sí? que se dedicaban a recoger lo que sobraba del catering para repartirlo para la gente que lo pudiera necesitar. Ah, mira qué buena iniciativa. En lugar de tirar toda esa comida, que en rodaje se desperdicia muchísima comida, muchísimos recursos, pues lo que se podía repartir, obviamente un pescado crudo de un sushi, pues no lo vas a repartir porque es peligroso. Envenenar, claro. Pero las cosas que no se ponen malas, son unas manzanas, no sé, qué sé, 1000 cosas. Ya es. Pues eso se repartía y dices, hostia, qué buena idea. Sí, es buena idea. A nivel de sostenibilidad y de humanidad también un poco, ¿no? Porque es que si no me parece es un poco obsceno, ¿no? Sí, es un poco Toda esta derroche. comida, este derroche para tirarlo a la basura. Mm, Con toda la necesidad que hay por ahí, ¿no? Vamos. claro. ¿Qué papeles te suelen ofrecer? Un poco de todo. Yo te veo a ti de malo, no sé por Sí, qué. de malo muchísimo por mi fisicalidad, lo puedo entender. Pero afortunadamente suelo hacer cosas bastante eclécticas. Ajá. Por supuesto, insisto, de malo, de loco, de matón. En Walking Dead era el villano de esa temporada. Pero me encanta la comedia, he hecho mucha comedia. Tengo muchas ganas y he hecho también personajes vulnerables. El otro día vi 3 adioses y todavía sigo, de Coixet, y todavía sigo como... Yo quiero hacer ese tipo de proyectos, de personajes, de vulnerabilidad, o sea, todavía sigo, insisto, ayer la escribí a Isabel para darle las gracias porque me parece... Yo quiero seguir haciendo, por supuestísimo, maravillas como la de Walking Dead, de despliegue, de coche explotando, de lo que tú quieras, de acción. Ahora se va a estrenar una peli que hice con Guy Ritchie también, en la que, bueno, pues también es un poco pues, armas, acción, comedia, hay mucha comedia. Pero hay una parte de mí que sigue queriendo hacer esta cosa de la vulnerabilidad. Ujú. La Exponer la tu... humanidad.
¿no? Por eso digo lo de Tres adioses, es que me parece que es una película tan sutil y a la vez con tanta fuerza. Yo quiero hacer eso, ese tipo de personajes también. Insisto, y hacer lo que estoy haciendo ahora también, ¿eh? Me Claro. gustaría, mi objetivo es ser ecléctico. Ese es mi objetivo, poder hacer un poco de todo. Y comedia, y comedia absurda, rollo Monty Python, a mí estas cosas me encantan, ¿no? O sea, la hora chanante me parece, Ah, bueno, o sea, súper fan. muchachada, todas estas cosas, o sea, yo Muchachada, les amo, o sea, de verdad, o sea, de hecho yo tenía una compañía de teatro hace muchos años con otro amigo, Gonzalo Morquecho, y hacíamos, se llamaba Sri Sro, y uno era Sri, que era yo, y el otro era Sro, que era el no, era el sí y el no, Ajá. ¿vale? Era un poco esos y era muy clown. Y era una puta locura. Y nos lo pasábamos y era muy divertido y funcionaba muy bien. Me gusta hacer eso, me apetece hacer, como te digo, cosas de personajes, ¿no? Sin grandes aspavientos y luego cosas con mucho aspaviento también, con mucha acción, superproducciones. ¿Hay algo que dijeras esto? Nómbrame o el personaje o el sentimiento o algo. O el director o Con el que quiera trabajar, directora. dices. Sí, algo. En plan de este tipo de personaje o este tipo de... Claro, es que. Mira, el personaje de Eloy Azorín en Todo sobre mi madre, que es un personaje muy cortito. Pero esta cosa, ¿no? Es que, claro, Almodóvar. mm, Es que, claro, que para mí estoy deseando volver a trabajar con Amenábar, con un personaje un poquito más grande. Con Félix Sabroso me encantó Furia, la serie, por ejemplo. Ujú. Eh, que, claro, es que hay tantas personas con las que me gustaría trabajar. Hacer algo más con Paco Cabezas, fliparía. Siempre más enfocado al audiovisual. Eres más de cine y series que Estoy de deseando hacer teatro. Estoy deseando hacer teatro en España. El teatro me da la sensación que es más autogestionado igual, que puedes montarte tú el proyecto y alquilarte tu sala o me confundo. Sí, bueno, para que tampoco es sencillo. El off este que llaman es muy complicado, ¿no? Subsistir Ujú. es complicado porque el teatro conlleva muchísimo trabajo también de ensayos. Es una inversión muy grande de la sala. Es La publicidad que la siempre... publicidad, la promo, ¿no? Pero yo amo el teatro. Estoy deseando hacer teatro. Deseando. Vale. Pero reconozco que tampoco a toda costa. Ya, O sea, estás más centrado no en... puedo ahora, por ejemplo, ponerme yo a producir algo, porque estoy a tantas cosas que yo no me da la vida, Claro. ¿sabes? ¿Es importante reciclarse como actor? Sí, crucial, crucial. ¿En técnicas o...? En todo, yo creo que justo ayer lo hablaba con un colega. Cuanto más sé que no sé, Ya. Es que la ignorancia da mucha valentía. ¿sabes? Y... Creo que me queda muchísimo que mejorar y que aprender. Ya. Bueno, Muchísimo. eso quiere decir que eres exigente también contigo mismo. Sí, tengo que tener cuidado con no pasarme de la raya con eso, pero sí, sí, creo que es muy importante en cualquier profesión Ujú. seguir reciclándote, mejorar, aprender, chequear, ver esto cómo va, esto cómo lo ves, te gusta, qué espacio hay de mejora. Sí, creo que sí que es esencial. De hecho, ahora, justo ayer también estaba viendo, parece que es mentira, pero es verdad, ayer también estaba viendo Ayer te dedicaste a cursos, stalkear todo. cursos, digo, hostia, tengo ganas de formarme con esta persona que hace tiempo que tengo ganas, tal, y pues igual es el momento ahora. Sí, creo que es fundamental. Creo que también es cierto que como mejor se aprende es haciendo, Ya. pero a veces tener a alguien afuera que está enfocado o enfocada en mirarte, ¿sabes? Y, y mira, prueba por aquí, prueba esta, no, esta cosa. Creo que es muy importante también, ¿no? Fernando Piernas, Claudio, o sea, es que Coraza,
hay un mundo ahí. Eso es lo bonito también de esto, ¿no? El no saber. Y lo mantiene vivo también. O sea, yo para nada siento que lo sé, ni muchísimo menos todo sobre la actuación. Al revés, insisto, me queda mucho, mucho por mejorar, aprender. Bueno, tienes mucho tiempo por delante. ¿Qué te trajo de vuelta a España? La humanidad. ¿La humanidad? Ujú. Me apetecía por lo humano, puro y duro. De hecho, me fui cuando mejor me estaba yendo en Los Ángeles a nivel económico y de curro, ¿eh? Pero me apetecía pues, estar cerca de mi familia, estar literalmente con mi madre, más cerca de mi madre. También sentía que había una parte del ciclo que se había terminado y que me tocaba volver a mi hogar, a mi cultura, donde se me entendía mejor. Había algo también de ponerse las cosas un poco más fáciles. Ujú. Creo que eso es el ego. Esta cosa de querer irte y ponértelo difícil y que sea muy... Y esta cosa de, Gonzalo, no tienes que demostrarle nada a nadie. A ti tampoco. A ti mismo tampoco. Ya. Era esa parte de, bueno, tío. Y, insisto, la humanidad, los vínculos. Los Ángeles era todo muy transaccional, insisto. Hay gente maravillosa que adoro y quiero allí. Pero esta cosa todo el rato de la obsesión de tengo que conseguirlo, tengo que... Claro, Estaba la presión. hastiado ya, era mucha presión y era... Es que aparte el objetivo, hacerlo, conseguirlo en Estados Unidos es como un estándar muy poco realista, yo creo. No hay un punto intermedio en el que puedes vivir perfectamente de ser actor sin ser Margot Robbie y Brad Pitt, ¿no? Efectivamente. Y que la vida es otra cosa. También eso me di cuenta, ¿no? Que por supuesto que amo mi carrera y mi trabajo es muy importante, pero no es lo único. Ujú. Y de hecho vine aquí y encontré el amor al poco tiempo. Enhorabuena, no es fácil. No, no es nada sencillo. Y estoy completamente enamorado, la quiero un montón, a mi pareja. Y me ayuda a crecer, ¿no? Y a mejorar, a ser mejor persona a diario, ¿no? Y pienso, es que eso es lo importante, es que al final sí, por supuesto que, insisto, amo lo que hago y estoy muy agradecido de poder, me siento una persona muy privilegiada y afortunada de poder hacer, me lo he currado, pero bueno, me lo podía haber currado y que no me saliera trabajo, que eso es muy probable en esta profesión. Claro, Pero la vida, insisto, son muchas cosas, no es una. O sea, claro. Gonzalo es, además de actor, es muchísimas cosas. Es hijo, es amigo, es pareja ahora. eh, y hay otras cosas que, no sé. Era esta cosa de ponértelo fácil, de, como acallar un poco esta voz del ego de tienes que demostrar, tienes que... Bueno, tío, Sí. relájate, si es que la vida... ¿Y cómo te demuestras con, ¿no?, la cura de humildad que nos da la vida cuando hay escasez de trabajo? ¿Cómo gestionas esa emoción tan difícil? Sí, es que el camino del actor a ese nivel es complicado porque es inestable, es intrínseco al propio trabajo. Mm. Yo siempre digo lo mismo ahora últimamente, ¿no? Esta cosa de ni antes cuando estaba literalmente muerto de hambre, mm, era un despojo del ser humano, ni ahora que me va bien y trabajo, soy una estrella o soy Dios. Soy el mismo. Qué Soy el maravilla. mismo ser Menos humano mal. y valgo exactamente lo mismo antes que ahora. Lo mismo. Pues eso lo habrás aprendido ahora con el tiempo y la edad, ¿no? Porque me imagino que eso ayuda bastante a calmar las emociones y ser Sí, 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 realista. sí, 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 insisto. Y también tener otros proyectos, otras inquietudes. Sí, sí, sí. Y darle la importancia que tiene, pero que no es lo único. Claro. Creo que es eso. Yo le doy mucha importancia a los vínculos, a la gente que forma parte de mi vida. Es cierto que con la edad también yo ahora paso mucho más tiempo sin socializar que socializando. Ajá, eres introvertido. Soy más ahora que antes, tal vez. Siempre he sido todo el día, pues eso, en lo social. Y
los vínculos son cruciales, pero es cierto que ahora son menos. No sé si habrá sido el COVID también y la resaca que dejó el COVID, si es la edad. Los vínculos de más calidad. Los vínculos, efectivamente, de centrarme en los vínculos, ¿no? De calidad, en pasar tiempo a solas. Ujú. Muy buen... A mí me encanta estar sola y nunca, A mí también, nunca puedo estar sola. Yo no tengo ni... Claro. Me gusta mucho. Y Tengo que mandar de vacaciones a mi familia para estar sola. Creo que es muy importante, ¿no? El silencio Sí. y la soledad también elegida, cuando puedes elegirla, ¿no? Cuando estás solo o sola, obligado y no quieres, es una putada. Ya, eso es. Que eso me pasaba en Los Ángeles al principio, que era como de, ups, ok, bueno, pues nada. Ya. Pero sí, creo que eso, que la vida no es una cosa, la vida son muchas cosas, tía. ¿Por qué crees que se hacen tantas producciones internacionales ahora en España? Porque somos la hostia. Sí. Mm. Bueno, no O es sea, porque es más barato, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Las exenciones fiscales que hay en el País Vasco ahora mismo o en Canarias son maravillosas. Claro, Pero pero tienes no- que contratar solo gente Pero no de allí. vendrían a rodar aquí si los equipos no fueran profesionales, Sí. ¿sabes? Y vuelvo otra vez a Walking Dead, el showrunner, el director, los productores y productoras alucinaban con el equipo técnico y artístico, que era prácticamente el 90% era español, Claro, que somos la hostia. lo somos. Yo creo que tenemos que hacer un doble trabajo. Por un lado, creérnoslo, Sí. y por otro lado, curiosamente, no creernos tampoco que somos pues, esta cosa de que es como en España a ningún lado. Ya, Bueno, depende para qué, ¿no? claro. Yo creo que tenemos una formación, una experiencia enfocándome únicamente en la industria, es que somos, o sea, a nivel técnico, o sea, Eso hay mucha de calidad. vestuario, de maquillaje, de foto, de dirección, de guión, de producción, o sea, es que somos top, top, top. Somos muy top. Y está esta cosa insisto, entre creértelo y no pasarte de listo. Porque siempre Sí. yo lo que notaba, porque yo lo llevaba dentro cuando me fui a Estados Unidos, esta cosa del complejo, del españolito, ¿no? Ajá. Bienvenido Mr. Marshall. Sí. Pues eso tampoco, claro. Ya, Porque insisto, los norteamericanos y norteamericanas cuando vienen aquí alucinan. claro. Por eso vienen, claro. ¿Cuál es el momento más surrealista que has vivido en un rodaje? Bueno, me acuerdo Walking Dead rodando un día en Galicia que llovía ahí, que llovía de abajo para arriba. O sea, o sea, había agua por todos lados, viento en una playa increíble y ahí seguíamos rodando. Y al final sale adelante, te das cuenta, pues ves, vuelve a... Y el sonido se oía con viento porque... Claro, ADR luego hay grabación, ¿no? Pero el equipo aguantando, dices, hostia, es que esto sí que es surreal. Aquí estamos 300 personas de equipo para que salga el puto plano. Es una maravilla, ¿sabes? Magia al final. Es que es un milagro que sucedan las cosas. Total, es un milagro. Es un milagro. Tanta gente que interviene en tantas manos, tantas cabezas pensantes y a veces por lo que se pasa, vamos, ¿no? O sea, es que, o me acuerdo, mira, mira, este sí que es surreal, este va más aún, más para allá, en Nueva York, rodando un corto muy chulo, Out of Water, que de hecho luego fue seleccionado en Sitges con Raúl Santos, que era el director. Y rodábamos en el sur de Brooklyn y hacía un frío, pero un frío que estaba... La parte más cercana al puente del lago estaba congelada, para que te hagas una idea. Mucho ¿Vale? frío. Mucho frío. Tanto que además los personajes, no voy a desvelar un poco la historia, pero iban desnudos. Por historia, por guión. Pero desnudos, o sea, desnudos. Había una van prevenida todo el tiempo, con la calefacción a tu carajo, y entre toma y toma estábamos siempre, por supuesto, en la van, pero en la toma, en pelotas, nevando, y ¿cómo sería que me corté
el pie con el hielo ¡Ah! del suelo. Eso sí que fue surreal, pero mereció la pena porque quedó de puta madre. Eso es el amor por el Por tu trabajo, profesión, ¿no? totalmente. Otra persona dice, no, ya no. Total. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos y qué le preguntarías? A Alba Saskia, mi pareja. Y le preguntaría ¿qué historia quieres contar? Porque ella es escritora. Es escritora y también es directora. Ajá. Estamos, de hecho, intentando... Bueno, su primer corto se va a producir ahora. Y es que ella es un arcoíris. O sea, es brutal. Y creo que el mundo necesita su punto de vista. Es que tú no la conoces, pero es que ella es súper especial. Tiene una imaginación, un sentido del humor, una conexión, una bondad, que claro, pues cómo no voy a estar enamorado de ella, es que es imposible, ¿no? Sí, a ella. Genial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Pelocas, Gonzalo, ha sido un honor tenerte.